Hablaremos hoy de la epidemia de convulsionarios. Esto que contaremos sucedió allá por 1730 en Francia y según el cronista, a pesar del inmenso progreso de las ideas filosóficas y del ambiente racionalista. Es decir, el siglo de las luces permitía también episodios de profunda oscuridad intelectual. Así es, y de superstición. Claro. Este caso fue conocido como epidemia de Saint-Médard, ya que el pequeño cementerio, así llamado Saint-Médard, fue el escenario principal. Un diácono llamado François de Paris fue el involuntario instigador de la misteriosa epidemia. Este François de Paris era hijo de un consejero del Parlamento. Se había convertido prácticamente en una secta. Llevaba una vida humilde y solitaria, completamente consagrada al sacrificio de Dios. Vivía en una casita de la calle Saint-Marcel, junto con 3 personas piadosas que se habían unido a él. Ahí, rodeado de gran veneración, François murió a los 37 años a causa del agotamiento físico producido por sus austeridades. Tanta austeridad, Y claro, el cuerpo no aguanta. no aguanta. Bien. Sus restos se depositaron en el pequeño cementerio de Saint-Médard, donde muchísimas personas pobres comenzaron a acudir para rendirle honores. Claro. Cuenta la crónica que en aquel cementerio empezaron a suceder algunos milagros. El primer caso fue el de una mujer que tenía una parálisis en un brazo, rezó ante la tumba, se recostó sobre ella y se levantó del suelo curada. Luego se repitieron las curas milagrosas. Las úlceras cicatrizaban, desaparecían los humores malignos, los ciegos recuperaban la vista y los paralizados sus movimientos. Hacia 1731, cuando el diácono venerado llevaba muerto 4 años, comenzaron a acompañar estos milagros otros sucesos también milagrosos, pero más extraños. Un día llegó un enfermo y se tendió, como era costumbre, sobre la losa de mármol de la tumba. En ese momento experimentó sacudidas en todo el cuerpo y tras haberse agitado y retorcido por horas delante de una multitud estupefacta que de pronto apareció allí, se levantó declarándose curado. Me declaro curado, dijo. Desde entonces, cientos de miles de personas con alguna enfermedad llegaron hasta aquella tumba. Parece que el asunto era así. Llegaban, se convulsionaban y salían del cementerio de Saint-Médard en ese estado, parecido al mal de San Vito. Y cabe recordar a nuestros amigos, a nuestro amigo George Fox, a nuestro amigo William Penn, al rey Carlos II, que regaló a estos amigos templadores El estado de Pensilvania. el estado de Pensilvania, nada menos. Estoy hablando de los cuáqueros. De los cuáqueros, sí, señor. Desde la aparición de los cuáqueros, cada vez que alguien tiembla, es imposible no acordarse. Pero olvidémonos de los cuáqueros. En París llegó a producirse una epidemia de convulsiones y delirios extáticos en toda la ciudad. Multitudes llegaban hasta el cementerio y regresaban a sus hogares saltando, gimiendo, arrojándose al piso y hasta rodando por él. Todos se disputaban los lugares que rodeaban a la tumba y, por supuesto, el tenderse sobre aquella losa milagrosa, ¿no? Llegaron a establecerse junto a Saint-Médard posadas y tabernas para los que se acercaban hasta allí y debían esperar su turno para entrar en estado de delirio. Pronto aquel cementerio quedó abarrotado por miles de convulsionarios que se entregaban a ritos desagradables. Cantaban sus alabanzas dando volteretas o se arañaban. Las mujeres, en estado de violenta excitación, hacían movimientos obscenos y se hacían patear. Yo no sé si está bien escrito, Bueno, pero al parecer se hacían patear. Podría haber un error de tipeo. Bueno, se hacían era una insultar. cosa horrorosa. A las convulsiones se habían agregado los llamados socorros grandes. Epa. Entre los extasiados
se aplicaban golpes de martillo Ay, que debían ayudar al trabajo milagroso del diácono muerto para curar los males. Cuenta el historiador que a la espera de algún prodigio, la mitad de la población de París se sometía a esa especie de iniciación convulsiva. Y nadie hacía nada para detener aquella locura. Cada habitante de la capital debía tener algún pariente sometido a aquello que ya no podía considerarse una secta, porque claro, era masivo era. masivo. Y las sectas en general tienen 15 o 20 locos. No, esto eran centenares de miles. Bueno, el exceso de esta agitación fue tal que llegó a asustar al rey, por entonces el joven Luis XV. Está bien. Estaba sacando la cuenta. Sí, sí, por los años. Estaba bien. Parece que Luis estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Gabrielle Lemoine. Tenía 22 años y era hermosa. Gabrielle era hija de burgueses vendedores de caballos y había llegado hasta el palacio, hasta Versalles, invitada a una fiesta junto a su familia. Cuando Luis la vio, la convenció de que se quedara en un aposento del palacio a pasar algún tiempo, y los padres aceptaron dejarla, orgullosos del ingreso de su hija a la corte de París, a la corte de Versalles. Sí, sí. Apenas Gabriel se instaló en el palacio, Luis quiso seducirla, pero algo se lo impidió. Parece que esta chica había visitado el cementerio de Saint-Médard y quedó presa del delirio general. Se escapaba todos los días del palacio y se contagiaba del baile y la contorsión general, se entregaba a flagelaciones que no vale la pena describir. Parece que muchas mujeres, entre ellas Gabriel, se pinchaban los senos con agujas y se hacían dar aquellos socorros grandes del martillo de los que hablamos, etc. En poco tiempo, Luis vio que la hermosa de la que se había enamorado era un ser desagradable y desalineado. Pinchada y martillada, claro, horrible. Y fíjese qué lindo este pensamiento. La destrucción de una belleza lo enojó. Bien, muy bien, Bien. muy bien. Eso es un rey. Repito, la destrucción de una belleza lo enojó. Suelo contar algunos episodios que tristemente he presenciado de esta destrucción por la belleza, la mayoría de las veces víctima de una especie de fatalidad burguesa que cree que algunas cosas deben ocurrir porque sí y deben verificarse, por ejemplo el casamiento. Claro. Bien. El caso es que Luis se enojó, se enteró acerca de lo que sucedía en Saint-Médard y decretó algo notable. Mandó cerrar el cementerio. Sobre la puerta del recinto cerrado se escribió lo siguiente: por orden del rey, quedan suprimidos los milagros en estos lugares. Eso es una Parece que esa orden no se ha levantado todavía. Además, Luis hizo vigilar las salidas, no del cementerio, sino de Gabriel. Sí, claro, claro. Le brindó todos los cuidados y ya bastante recuperada la envió junto a su familia. Qué bien, Luis, me cae mucho mejor ahora. El cierre es que Luis era un gran rey siendo joven, el bien amado. Sí, claro, Luis le viene. Sí, señor. El cierre del cementerio de Saint-Médard no marcó, sin embargo, el fin de las manifestaciones histéricas ni el de los milagros. Durante unos 10 años más, los accesos tuvieron lugar en casas de particulares. ¿Ya? Las tembladas le agarraban en su casa. En privado. Incluso mandaban a las casas tierras, medio kilos de tierra de la fosa de François de París, y esto lo vendían los mercachifles de la ciudad a precios altísimos. Claro. Bueno, también por algún tiempo pudieron escucharse gemidos, gritos y agitaciones que provenían del interior de algunas viviendas de París. Allá a mediados del siglo XVIII, hombres como Chartelier comenzaron a hablar de sugestión, de contagio mental. Ya no atribuían aquellos hechos a proezas del diablo. Eran supersticiosos, pero se acostaban de otro lado. Digamos, para terminar, que el rey Luis, para evitar todo esto, extendió la orden y escribió: se prohíbe a todas las personas que pretendan sufrir ataques de convulsiones
dar espectáculo en público ni tampoco sufrirlo en su casa, en su habitación o en otro lugar, bajo pena de encarcelamiento por perturbar el reposo general. Bien hecho. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que quería contarle, querido Dorio, acerca de estos convulsionarios de Saint Médard. Yo creo, Alejandro, que hay que sospechar en principio cuando el camino de la redención atraviesa la forma de una patología. Nadie viendo a Muhammad Ali en la apertura de los Juegos Olímpicos pensaría que está en vías de una recuperación de su triste mal de Parkinson, por ejemplo. Pero estaba recordando esos textos maravillosos del amigo George Santayana, un amigo de este programa que a veces acude, donde pone en labios de Demócrito una cierta idea, se llama Diálogos en el Limbo, el texto, y Demócrito habla de la locura normal. Dice Demócrito que nada de lo que sucede en la naturaleza debe ser tomado como raro, ni siquiera estos arranques de algún asesino, puesto que la naturaleza produce sus hechos sin pararse, sin detenerse en juicios morales. La naturaleza no juzga como bueno, malo, raro, simplemente si ocurre es porque debe ser natural. Pero aclara Demócrito después que hay ciertas situaciones en las cuales cierta cosa absolutamente alocada es juzgada de ese modo porque no pertenece a las costumbres de la mayoría. Entonces, tanto el genio o el talento como la degradación aparecen por formas de locura. Se habla de la locura de los poetas y se habla de la otra locura, la locura criminal. Dice, sin embargo, Demócrito que justamente lo único que separa a una de la otra, porque él también insiste en que la apariencia y la esencia llevan la misma palabra, que es locura, lo único que las diferencias es una cuestión de número, y esto es grave, porque el número tiene variaciones que son puramente hijas del capricho o de estas necedades como aquellas que atraviesan a la sociedad francesa en 1731 o en el año que sea, o incluso hoy en día si lo vuelven a votar a Sarkozy. Pero lo interesante de esto es justamente la necesidad de poder pararse frente a cualquier fenómeno de una manera, no diré racional, pero sí cuando menos suspicaz. Dice también Demócrito en ese diálogo que una cosa en la que no se debe tener, digamos, la precaución esa es el amor, porque es inevitable y es una forma de locura. Y es una forma de locura en la que todo el asunto pasa por el individuo. Aquella persona que se enamora está loco, aquella persona que escribe un poema maravilloso está loco, aquella persona que mata 50 tipos está loco. Son locuras ciertamente distintas. Entonces, lo que él dice es, bueno, primero, veamos si esta locura puede pasarse a mucha gente. Y en ese caso se transformará en locura normal. No hacer entonces la estupidez de volverse loco normalmente, sino uno va a correr el peligro de que allí cuando uno cree estar curándose, uno va a ser otro infeliz que viene a esta tumba y está ahí como un pavote temblando. Escucharemos el vals llamado Temblando en la voz de Ignacio Corsini.